Mi nombre es Amanda, tengo 55 años y soy viuda. Aún me resulta increíble lo que experimenté con el mejor amigo de mi hijo. En aquella ocasión, en mi aula, se animó a traspasar un límite que nunca hubiera pensado, y lo que experimenté era indescriptible. Te invito a escuchar este relato. Si crees que el amor no conoce límites de edad y que la pasión puede resurgir en los momentos más inesperados. Mi nombre es Amanda y creía que todo había terminado. No sé cómo comenzar, pero si estuvieras aquí en este momento, te observaría directamente a los ojos y te confesaría la realidad. Mi nombre es Amanda, tengo 55 años y hace poco creía que mi existencia había llegado a su fin. Hace 2 años que me quedé sola, 2 largos años de silencio, amaneceres sin alegría, noches sin abrigo. Cuando mi marido partió, sentí como si hubieran apagado la luz en mi corazón. Me esforzaba al máximo por mantenerme firme, por mi hijo, por mantener las apariencias, aunque en mi interior me sentía completamente vacía. Se comenta que el paso del tiempo todo lo sana. Eso no es cierto. El paso del tiempo convierte el sufrimiento en un sentimiento más callado, aunque permanece presente. Al ser colocado, se integra como parte del mobiliario del hogar. Tu residencia se encuentra en sus proximidades, sin embargo, nunca se esfuma por completo. Y así fue que llegó ese icónico fin de semana. Mi hijo me había informado de que llegaría acompañado de su gran amigo, Julian. Había sido su compañero desde hacía muchos años, compartieron su infancia y solían visitar su hogar con frecuencia durante su adolescencia. Era conocida como tía o, en tono jocoso, como la señora Amanda. Un joven ejemplar, cortés y amable, cuya presencia me resultaba desconocida hasta ahora. No obstante, en esa jornada, ocurrió un cambio. Ya sea por la intensidad de su mirada o el tono más profundo de su voz, no estoy seguro de qué fue lo que me impactó. Había experimentado un crecimiento notable, dejando atrás el papel de simple compañero de mi hijo. En su interior residía un individuo. Experimenté una sensación peculiar en mi pecho, como si fuera un eco olvidado, un remoto recuerdo de mi feminidad, de ser anhelada, de estar plenamente viva. En ese instante, me detesté a mí mismo. ¿De qué manera pudo tener semejante pensamiento? Acaba de cumplir 3 décadas. Podría tratarse de su progenitora. Sin embargo, esa idea no dejó de rondar mi mente. Incluso empeoró, se convirtió en una obsesión para mí. Mientras cenábamos, nuestros ojos se encontraban, en ocasiones de manera prolongada, en otras evitándose. También modificó la manera en que me observaba. Había dejado de considerarme la madre de su compañero. Realmente me observaba. En aquellos ojos percibía algo perturbador. El respeto es fundamental, pero también es importante tener pasión y energía. Esa llama, a pesar de mis deseos, me brindó calor. Reí más de lo común. Experimenté una sensación de ligereza, e incluso me sentí hermosa. Mis arrugas han escapado de mi memoria. He perdido mi dolor. Por un tiempo, experimenté la sensación de seguir en este mundo. Al despedirse esa noche, cerré la puerta con delicadeza. Permanecí recostada en el tablón, sin emitir sonido alguno. Sentía como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Tenía un rubor en las mejillas. En mi mente resonaba un susurro constante. ¿Qué pasaría si esto no fuera el desenlace? ¿Qué pasaría si algo sorprendente estuviera ocurriendo justo delante de mí en este momento? Aún desconocía lo que iba a provocar Julian al despertar. Sin embargo, percibía que esa mirada, esa sensación de escalofrío, marcaba tan solo el inicio. Después de esa cena, traté de borrarlo de mi mente. Lograron hacerme creer que todo estaba en mi imaginación. Quizás requería cuidados o una distracción. Me repetí a mí misma, Amanda, estás fatigada, estás sin compañía, te estás imaginando situaciones. Sin embargo, a los 3 días, Julian regresó. Únicamente. Expresó su deseo de mostrarme su agradecimiento por la comida que le preparé. Llegó con una botella de vino, un ramillete de flores y una sonrisa encantadora. Ese día, mi hijo no se encontraba presente. Resultó ser una situación bastante peculiar. Cercano. También resulta un tanto molesto. Mi corazón no podía contener su emoción ante la simple palabra de agradecimiento. Tomó asiento en el sofá de la sala, el lugar preferido de mi esposo para disfrutar de su lectura diaria. A pesar de que me sorprendió ese aspecto, mantuve la compostura. Me dirigí a la cocina con la intención de hacer una taza de té y así romper el incómodo silencio que se estaba instalando. Al volver, me encontré con que me observaba fijamente.
sin la despreocupación de un conocido cercano, no demostrando desinterés como un huésped cortés. Rechazo. Observaba con deseo, como un hombre que anhela a una mujer. Experimenté un ligero temblor en mis piernas. Tuve que soltar una carcajada. Una risa llena de ansiedad. Falto de destreza. Expresé algo trivial con el fin de aliviar la atmósfera cargada. Sin embargo, sus ojos permanecieron inmóviles. Se puso de pie con calma. Se aproximó. De forma serena y humilde, sin prepotencia ni grosería, me expresó: Amanda, tu belleza es impresionante. Aunque no lo perciba, emana luz. Permanecí sin moverme. El tiempo quedó congelado. Estaba indeciso entre apartarlo o derramar lágrimas. ¿Cuál es la razón detrás de esa expresión? Aunque fuera sencillo, hacía mucho tiempo que no la oía. Al final, mi marido dejó de expresarme esas palabras. De pronto, un chico, el compañero inseparable de mi hijo, me observaba con la mirada fija como si fuera la mujer más hermosa que existiera. Agradecí tímidamente. Intenté apartar la vista, pero me resultó imposible. Me sentía atrapado por la intensidad de su mirada. Me correspondía. Estiró su brazo. Eso es todo. Una acción sencilla. Una palma extendida. Tuve mis reservas. Después coloqué la mía encima de la de él. La piel de ella despedía calor. Estoy de acuerdo. Experimenté una sensación de vulnerabilidad. Dama. ¡Qué viva! A partir de ese momento, todo dio un giro. Me parece que permanecimos sin mover un músculo por unos cuantos instantes. Tal vez hasta en cuestión de minutos. No fui obligado. No me obligó a hacer nada. Sin embargo, se percibía una ternura en su presencia, una serenidad poderosa, una manera de estar presente que no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Fue en ese momento cuando logré entender algo. Aquello no constituía un juego. No se trataba de un simple antojo momentáneo. Una conexión misteriosa nos unía en aquel recinto callado, un lazo imperceptible. No lograba cortar esa conexión. Al marcharse esa noche, no hizo ningún intento adicional. No realizó ninguna acción inapropiada. Sin embargo, recibí un beso en la mejilla. De forma pausada y tranquila. Demasiado despacio para ser considerado inocente. Al pasar por la puerta, recibí sus palabras. Prefiero no apresurarme. Sin embargo, no deseo pasar por alto lo que percibí en tu mirada. Con las manos temblando y la respiración entrecortada, cerré la puerta. Efectivamente, había presenciado algo. Igualmente yo. Desde ese instante, todo cambiaría radicalmente. Puedes confiar en ello. Por varios días, mi mente no se apartó de ese pensamiento. ¡Qué intensidad en esa mirada! ¡Qué escalofrío más intenso! El mutismo que reinaba entre nosotros lo expresaba todo. Ese hilo eléctrico parecía no cesar de vibrar a mi alrededor, incluso en los momentos de soledad en mi cama. Aunque me cuesta admitirlo, tenía la esperanza de recibir algún tipo de comunicación, ya sea un mensaje, una llamada o alguna señal. Y finalmente arribó. Un breve texto escrito. El viernes en la noche paso por tu casa. En caso de que desees. En esta ocasión, me trató de forma más informal. Un pequeño gesto que transformó por completo la situación. El viernes se hizo eterno para llegar. Con 55 años de edad, se encontraba en ese lugar, observándose como una jovencita ante el espejo. Estaba completamente perdido diagonal a la hora de elegir mi atuendo. Deseaba lucir elegante y atractiva de manera sencilla y auténtica. Resulta sorprendente cómo el anhelo puede despertar a una mujer que pensaba estar adormecida. Al llegar, sus ojos se posaron en mí como si fuera un misterio anhelado desde siempre. ¡Qué expresión en sus ojos! ¡Ay, por favor! Aquella mirada me penetró profundamente. Estamos teniendo la cena. Nuestra comunicación es limitada. En ocasiones, solíamos reír, sin embargo, todo daba la sensación de estar en pausa, en suspensión, como si el resto del universo hubiera desaparecido. Después, al retirar los platos, él agarró mi mano con delicadeza. Fue entonces cuando perdí el control y me dejé llevar por la situación. No recibí un beso de inmediato, simplemente acarició mi rostro. Con suavidad y lentitud, provocando que mis ojos se cerraran. Aquella sencilla acción, el contacto de esa mano en mi piel, provocó una emoción intensa en lo más profundo de mí. Como si mi organismo guardara memoria.
como si mi espíritu lanzara un grito desgarrador. Sigues presente. Sigues con vida. No lo consideré. Descansé mi cabeza sobre su pecho. Experimenté los latidos de su corazón. Impresionante. Con celeridad. Mis lágrimas brotaron. Con delicadeza. En completo silencio. Desde que mi esposo falleció, no había experimentado esa conexión ni esa dulzura que sentí en ese momento. Julian no emitió ningún juicio sobre mí. Recibí un abrazo. Permitió que mis lágrimas fluyeran en silencio. En ese cálido abrazo se encontraba la esencia de todo. El acto de prestar atención auditiva. La importancia de mostrar respeto. El anhelo. Aquello que está vedado. Después, me agarró la mano y me condujo hacia el sofá. Tomó asiento y me indicó que me sentara a su lado, con su brazo rodeando mis hombros. Coloqué mi mano en su rodilla. Nuestras respiraciones se entrelazaban. En ese momento, unió sus dedos con los míos en un gesto de cercanía. En un murmullo apenas perceptible, me expresó: Amanda, posees una belleza excepcional. Te mereces que te admiren. Concierto en vivo. Querida. Recibí un beso suyo. Un tierno beso. A paso pausado. Sumamente profundo. Sin estar ansioso. Mantén la calma. Un beso que solicitaba autorización, pero que generaba innumerables escalofríos. En ese momento, dejó de ser una mujer viuda. Ya no desempeñaba el rol de madre. Solamente era una dama. Era anhelada y esperada con ilusión. Es difícil explicar la transición que hubo desde ese momento de intimidad hasta lo que sucedió a continuación. Sin embargo, lo que puedo afirmarte es que su mano reposando en mi cuello. Con su boca apoyada en mi hombro. La dulzura se percibe en todos los rincones de mi ser. Los años desaparecieron. El sufrimiento. La sensación de ausencia. Entiendo que puede causar controversia. Lo que está vetado. Qué terrible es eso. Sin embargo, lo que experimenté esa noche fue completamente genuino. De una pureza increíble. No solo se refería a las formas físicas. El tema central era el espíritu. Sobre los sentimientos. Experimentar un nuevo comienzo. Cuando nuestros cuerpos se encontraron, no se trató solo de deseo. Se trataba de un compromiso no verbal. Incluso a los 55 años, una mujer puede seguir encontrando sorpresas y riquezas dentro de su ser. Y así, un joven logra abrir una puerta que ella pensaba que permanecería cerrada para siempre, sin esfuerzo aparente. Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para explicar cómo fue esa noche. No hay términos precisos. La situación estaba llena de incertidumbre. Como si el transcurrir del tiempo se hubiera vuelto más pausado, permitiéndonos disfrutar plenamente de cada instante. Los muros ya no estaban presentes. No hay años de diferencia entre nosotros. Tan solo se encontraban 2 cadáveres en el lugar. 2 fragancias. Y una llama tenue que, en lugar de abrazar, proporcionaba calor a todo aquello que la existencia había helado en mi interior. Julian no se mostró abrupto. No se apresuró. Por el contrario. Cada movimiento era como una suave caricia. Cada vez que alguien nos observa, en realidad nos está pidiendo algo sin decir una palabra. En sus manos, experimenté mi feminidad. Por favor, llene los espacios en blanco. Es conveniente. Realmente bonita. ¿Tienes conocimiento al respecto? Tras dedicar años exclusivamente a ser madre o viuda, se olvida de que también tiene una propia identidad. Lo que provoca temblores en la parte posterior del cuerpo. Un abdomen que late. Unos labios que exigen atención. En ese momento, entre sus brazos, todo cobró vida. Se tumbó suavemente. Al igual que alguien que guarda un preciado tesoro. Recorrió mi cuerpo con sus manos como si se tratara de un poema anhelado que finalmente tenía la oportunidad de disfrutar. No tenía intención de adueñarse de mí. Estaba tratando de entenderme a mí mismo. Y en ese momento, me rebelé. Al pie de la letra. Desde el punto de vista de los sentimientos. Decidí no oponer más resistencia. He superado la timidez. Ya no soy la misma mujer que se ocultaba detrás de las cortinas cerradas y las imágenes familiares. Se encontraba en ese lugar. Buenos días. Por favor, llene los espacios en blanco. Desamparada. Durante un instante, mientras me acariciaba el cuello, susurré. Pensaba que todo había terminado para mí.
y su reacción fue en contacto con mi dermis. Lo siento, Amanda. Esto marca el inicio de algo grande. No entiendo la razón, pero esas palabras me destrozaron por completo. Fui sometido a una reconstrucción mientras tanto. Siento que volví a derramar lágrimas. Sin embargo, las lágrimas brotaron de la emoción. Evita sentirte triste. Sentía que mi corazón rebosaba de un amor que pensaba haber perdido eternamente. Aquella noche, lo que experimenté no se limitó al disfrute. Se trató de una curación. Se trató de una resurrección. Logró despertar cada parte de mi ser sin necesidad de decir una sola palabra de más. Él besó mis marcas sin solicitar que las ocultara. Con una naturalidad que desarmaba, amaba mis figuras. En cada expresión de dolor, en cada aliento profundo, percibía como mi historia previa se distanciaba. Y en ese momento, volvía a la vida. Descansé junto a él, sin ropa, en un estado de tranquilidad y vulnerabilidad. Me acarició el pelo hasta que me quedé dormida. Esa noche, logré conciliar el sueño sin ser atormentada por malos sueños, sin sentirme sola, sin experimentar esa sensación gélida de vacío en mi corazón desde que mi esposo falleció. Al despertar por la mañana, sus ojos estaban fijos en mí. No podía conciliar el sueño. Me miraba con una dulzura que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Experimenté cierta vergüenza. Sin embargo, su respuesta fue una sonrisa y unas palabras susurradas. Tu belleza resalta aún más con la luz matutina. En ese momento, toda memoria se desvaneció de mi mente. Los procesos judiciales. Los eventos de carácter social. La disparidad de edades. Mi pequeño. El universo. Completo. Éramos los únicos que quedábamos, él y yo, y esta verdad sencilla y total permanecía vigente. Al amanecer, la claridad del día me hizo regresar a la vida real. Y también a mis temores. Observé su sueño. En ese lugar. Junto a mí, mientras respiraba con calma, su brazo seguía rodeando mi cintura y sus dedos se entrelazaban con los míos. Se veía muy juvenil. ¡Qué libertad tan grande! ¿Qué hay de mí? Contaba con 55 años de edad. De repente, me invadió un profundo miedo. ¿Cuál era nuestra acción previa? ¿Cuál era mi acción? El inseparable compañero de mi hijo. Estoy acostado en mi cama. Las sábanas conservan el calor que dejaste. Aún llevo en mi piel las huellas de sus besos, caricias y cercanía. Dentro de mí, existía el deseo de ponerme de pie y eliminar cualquier rastro de lo sucedido esa noche, como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, una parte más poderosa se resistía a dejar de recordar. Cada vez que veía esa sección, evocaba todos los escalofríos, suspiros y miradas. Aquella parte me susurraba que aquella noche no había sido un equívoco, sino una gracia. Julian despertó con delicadeza. Su mirada se posó en mí. Una sonrisa se dibujó en su rostro. De pronto, mis ojos se colmaron de lágrimas al comprender que la experiencia vivida sería irrepetible. Nunca en la vida. De ninguna manera así. No tan fuerte. Resultaba extraño. Realmente hermoso. Debilitado. Se aproximó a mí, con delicadeza enjugó mis lágrimas y me expresó, tienes la mente muy activa. Estás tratando de encontrar una razón para lamentarte. Sin embargo, no lamento absolutamente nada. Fue en ese momento cuando me fracturé, ya que estaba en lo correcto. La sociedad, mi etapa de vida, mi hijo, los procesos legales. Sentía una carga con todo eso. Sin embargo, en sus ojos solo se reflejaba la auténtica verdad. Habíamos tomado la decisión. En ese preciso momento. Era realmente bello. Mientras él se arreglaba, me dirigía a hacer café. Mis piernas seguían sin fuerzas, como si mi cuerpo se negara a recuperar su estado habitual. Al encontrármelo en la cocina, de pie delante de mí, sosteniendo una taza, me di cuenta de que estaba reflexionando. ¿Qué pasaría si fuera él? ¿Qué tal si esta locura resultara ser una repetición? ¿Existe alguna posibilidad? Decidió interrumpir la tranquilidad con sus palabras. ¿Te gustaría que le comuniquemos la información a tu hijo? ¿Te gustaría mantenerlo en privado entre nosotros dos? Experimenté una sensación de opresión en la garganta. ¿Cómo expresarle que ni siquiera tenía claro lo que deseaba? No me encontraba preparada para afrontar la realidad fuera de mi entorno. Todavía no. Quería mantener en confidencia lo sucedido esa noche. Exclusivamente para mi disfrute.
para nuestro beneficio. Como un valioso tesoro que es demasiado delicado para ser mostrado al público, contesté con delicadeza. Necesito un momento. Requiero poner en claro mis emociones, dentro de mi ser. Y en pequeños roces me dio un beso en la frente. Expresando su comprensión hacia mí, me aseguró que no me pondría bajo presión. Al partir, experimenté una gran sensación de soledad en el hogar. Sin embargo, ya no se trataba de la fría ausencia de compañía. Era un espacio lleno de sentimientos. Un espacio vacío repleto de memorias apasionadas, dulces e imborrables. Tomé asiento en el borde de la cama y murmuré en voz tenue. ¿Qué tal si se tratara de experimentar la vida una vez más? Con sus interrogantes, sus restricciones, y también sus emociones profundas del espíritu. No percibí nada que se avecinara, pero no lamento nada. Jamás le revelé eso a mi hijo. No era por sentir vergüenza, sino porque ciertas narraciones solo son para aquellos que las experimentan en primera persona. Mi experiencia con Julián no se limitó a un simple error, un entretenimiento o una breve travesía. Se convirtió en un breve momento ajeno a la realidad, un destello en medio de la noche. Un nuevo impulso. Regresó durante varias semanas, de manera discreta. En ocasiones al atardecer, en otras durante la noche. No es necesario hacer el amor en todo momento. Rechazo. En ocasiones, simplemente para entablar una conversación. Necesito un abrazo. Háblame sobre mi belleza. Lo que estaba presente. Y el sentimiento era mutuo, de acuerdo con su propio estilo. Jamás demandó nada adicional. Jamás me sujetó. Quedé en libertad. Sin restricciones para experimentar emociones. Sin ataduras para amar. Tenía la libertad de elegir si deseaba seguir adelante o detenerse. Decidí experimentar cada momento como si fuera el final. Sin embargo, el mundo no siempre permite que estés tranquilo. Un día, mientras charlábamos de temas triviales, mi hijo mencionó a Julian. Comentaba que había experimentado un cambio. Mostraba signos de desatención. Mostraba un gran interés en conocer más sobre las mujeres adultas y hacía numerosas preguntas al respecto. Experimenté una aceleración en mis latidos. No apartes la vista. Dije una pequeña mentira. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que este relato no tenía perspectivas. En ningún lugar de este mundo. No me dejo intimidar por esas miradas. Así que opté por tomar una decisión que me causó sufrimiento. He redactado una misiva. No es un texto extenso. Una misiva auténtica. Una misiva donde mis lágrimas se funden con el papel y mis escalofríos se reflejan en cada palabra escrita. Le aseguré que lo que habíamos experimentado se quedaría grabado en mi corazón eternamente. Nunca olvidaría la suavidad de sus manos ni el calor que transmitían sus momentos de silencio. Sin embargo, en ocasiones, parte del amor implica saber marcharse. Comprendió la situación. Recibí una respuesta concisa en forma de una sola palabra, plasmada en un diminuto trozo de papel depositado en mi buzón. Agradecido. Y eso sería todo. Desde entonces, no tuve la oportunidad de encontrármelo de nuevo. Sin embargo, no he podido sacarlo de mi mente, sin experimentar dolor. Con cariño. Con esa curiosa impresión de haber alcanzado un pedacito del firmamento, por un breve momento. Continúo residiendo en solitario. Sin embargo, ya no está desocupada. Ya no está fallecida. Soy del género femenino. Una auténtica mujer. Una dama experimentó la intensidad que trascendió épocas, normas y críticas. Una dama que se reflejó en la mirada de un caballero considerablemente más joven. Se dio cuenta de que el renacimiento no entiende de edades. Si tuviese que compartir contigo un consejo fundamental, sería el siguiente. Jamás permitas que el temor a la crítica de los demás apague la luminosidad que llevas dentro. Incluso a la edad de 55, 60 o incluso 70 años, es posible experimentar algo por primera vez. Una sensación de temblor. Un sentimiento intenso. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El corazón no requiere una identificación oficial. Tan solo solicita autorización para sentir amor. En ocasiones, simplemente con una mirada, un gesto o un encuentro, la vida puede renacer. Cuando experimentas una intensa soledad, es importante recordar que tu vida aún tiene capítulos por escribir. Tal vez, en algún rincón, existe alguien aguardando por ti sin tener conciencia de ello. Alguien que renovará en ti lo que pensabas haber perdido para siempre.
Puedes confiar en mí, todavía tienes la posibilidad de sentir amor. Listo para ser interpretado. Listos para sentir la emoción. Existe más allá de lo que la memoria guarda. Si esta narración te ha conmovido y confías en que la existencia guarda sorpresas, incluso tras momentos difíciles, te invito a suscribirte a este canal. En este lugar narramos vivencias auténticas, sentimientos sinceros y confidencias que guardamos en silencio. Relatos como el tuyo, el mío y aquellos que perduran en la memoria. No olvides activar la campana, ya que la siguiente narración podría tener similitudes sorprendentes con la tuya.